Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. En la semana pasada comenzamos una serie titulada Ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? Ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? La semana pasada vimos nuestra posición en Cristo. Hoy vamos a ver lo que un cristiano debe hacer primeramente. El título de este mensaje es Conozca y obedezca su Biblia. Conozca y obedezca su Biblia. Ahora que usted es salvo, hay algunas cosas que usted debe hacer y una de ellas es leer su Biblia. La Biblia es tu posesión más material, más importante, es la palabra de Dios. Usted debe conocer la Biblia y debe obedecerla. Ahora, yo sé que esto puede ser muy infantil o muy práctico para algunos cristianos que tienen mucho tiempo, pero déjale una pregunta, ¿cómo está su lectura bíblica? Usted tiene años en las cosas de Dios, pero ¿cómo está su lectura bíblica? Mira, hay bendiciones para los que conocen y guardan la palabra de Dios. Entonces me refiero ya a un nuevo, le digo, mira, tú eres nuevo en las cosas de Dios. Mira, un cristiano puede estar siempre gozoso si medita en la palabra de Dios. Un cristiano tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento si obedece lo que la palabra de Dios dice. Un cristiano necesita la palabra de Dios para estar en victoria. Un cristiano que conoce y guarda la Biblia prosperará en todo. Vaya conmigo a Salmo capítulo 1. Salmo 1, capítulo 1. Note lo que dice el versículo 1 al 3. Si usted quiere prosperar en todo lo que haga aquí en la vida, en todo lo que usted emprenda, necesita conocer la Biblia y necesita guardarla. Salmo capítulo 1, o el primer salmo más bien, Salmo 1, dice del 1 al 3. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te lo dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. El 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prosperará. Todo lo que haga, todo lo que comience, Dios lo va a prosperar. Va a prosperar su familia, va a prosperar su trabajo, va a prosperar su vida personal o su patrimonio. Todo le va a prosperar. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué 1. Ahí nos dice que nos va a dar el éxito. La palabra prosperar significa tener éxito, tener bienestar, tener el favor de Dios. Usted necesita tener el favor de Dios. Usted desea que todo le vaya bien. Bueno, la Biblia le va a ayudar a hacer eso. La Biblia le va a ayudar a prosperar. La Biblia le va a ayudar a tener éxito aquí en la vida, tener una buena familia fuerte que ama a Dios y llevar adelante su hogar. Es por medio de la palabra de Dios. Note lo que dice Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mire, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. O sea, nunca vas a fracasar. No va a haber fracaso. ¿Por qué? Porque usted está meditando en la Biblia, usted está siguiendo la Biblia y Dios le va a prosperar. Cuando usted guarda lo que Dios dice, le va a ir bien. Mire, cuando hay una persona nueva, le queremos animar a que lea la Biblia. Usted necesita leer la palabra de Dios. Usted necesita conocer la Biblia, meterse en la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo la leo? Léanla como cualquier persona lee un libro. Se siente y lo lee y pasa tiempo, horas leyendo un libro. Pero pastor, no me gusta leer. Mire, Dios nos dio letras y tildes para que leamos y aprendamos la Biblia. Siempre he dicho, Dios no nos dio imágenes, Dios no nos dio caricaturas, Dios no nos dio historietas, nos dio letras. Usted tiene que adaptarse a Dios y a la manera de Dios. Debe leer la Biblia, conocerla. ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que prospere y para que tenga éxito. Algunas veces la gente va con alguna persona que le quiere enseñar cómo hacer éxito en el trabajo, en el negocio. Yo me acuerdo antes de que nuestro presidente fuera presidente Trump, nos mandaba, yo recibía cartas en el correo, decía real estate. ¿Usted alguna vez vio esas cartas? ¿Cómo ganar dinero en el real estate? Y decía, Donald Trump va a venir aquí al Coliseo o va a venir aquí al estadio y él va a dar algunos discursos y el precio era como $150, $200 dependiendo del asiento y cuánto tiempo. Y él te iba a dar los secretos de cómo ganar mucho dinero en real estate. Y mucha gente va porque quiere éxito en el ámbito de las bienes y raíces y quiere ganar dinero y prosperar y que le vaya bien. Y dice, pues ¿quién más que te enseñe más que este hombre que es billonario y tiene propiedades por todo el mundo?
Pero quiero decirle a usted, si usted quiere prosperar, no viene de una persona que tiene éxito en sí, sino que es lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que Dios nos va a prosperar. Dios nos va a dar éxito y lo hemos visto, hemos tenido éxito en muchas áreas, éxito en el hogar, éxito en la familia, éxito en las cosas espirituales, aún en el trabajo. Dios nos ha prosperado. Él le va a prosperar su camino y dice, y todo te saldrá bien. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo. Ahora que usted es salvo, debe guardar lo que la Biblia dice, pero para guardarlo debe conocerla. Ahora, note que en la Biblia, regresemos a Hechos 2, los nuevos creyentes en la Biblia, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que se les enseñó a ellos es la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, después de ser salvo, se añadieron a la iglesia, dice 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esta palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está hablando de las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ellos no tenían una Biblia física como usted y yo tenemos. Ahora, quiero que entienda esto, que la Biblia para siempre está en los cielos. Siempre ha existido la palabra de Dios. Simplemente que se nos fue registrada conforme el tiempo pasó. Pero la palabra de Dios siempre ha existido. Pero en aquel tiempo no tenían, como dije, la Biblia física, sino que los apóstoles verbalmente les estaban enseñando. Ahora, si usted y yo no tenemos hoy a los apóstoles que nos enseñen, ¿qué tenemos de parte de ellos? Bueno, si usted ve en la Biblia, tenemos el apóstol Mateo, escribió Mateo. El apóstol Juan escribió Juan, escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, escribió también Apocalipsis. Y ahora tenemos el apóstol Pedro, que escribió primera de Pedro y segunda de Pedro. Y ahora tenemos el apóstol Pablo, que escribió desde Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, escribió Timoteo, Tito, Filemón, yo creo que también escribió Hebreos. Entonces tenemos ahí los escritos, las enseñanzas, las doctrinas, ¿de quiénes? De los apóstoles, ya los tenemos escritos aquí. En Mateo 28:20, Jesucristo les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que lo que Jesucristo mandó a sus apóstoles es que les enseñara lo que Cristo enseñó. Entonces la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Vaya conmigo a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice ahí el versículo 20, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto se refiere a los escritos del Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es lo que usted y yo debemos usar para edificar nuestras vidas. Y el nuevo cristiano lo que necesita es la palabra de Dios. Ahora, si usted tiene tiempo, otra vez le vuelvo a repetir, y usted no está leyendo su Biblia, usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios, no está meditando en la Biblia, necesita entonces hacerlo hoy mismo. Necesita empezar a hacer esto. Necesita volver a hacerlo, a tener una costumbre de leer la palabra de Dios. Usted debe conocer la Biblia y debe obedecerla. En primer lugar, vamos a ver, el creyente necesita toda palabra de la boca de Dios. El creyente necesita toda palabra de la boca de Dios. Vaya conmigo Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Aquí Jesucristo está siendo tentado por Satanás. Y una y otra vez Jesús mismo se defiende con la misma palabra donde dice escrito está y escrito está. Y en este caso le dice a Jesucristo, sabiendo que había pasado 40 días en ayunas, que convirtiera las piedras en pan. Y la respuesta de Cristo es esta, en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El creyente necesita toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿de dónde vino la Biblia? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿de dónde tenemos la Biblia? Hace unos 2 meses predicamos un mensaje que se llama la Biblia. Y usted puede aprender ahí más a fondo de dónde vino la Biblia. Pero dice la palabra de Dios ahí que dice de toda la boca, de toda palabra que sale ¿de dónde? La boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. La Biblia misma se explica de dónde vino. Porque mucha gente dice, hombres escribieron la Biblia. Yo le digo, qué bien, conoces lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hombres fueron los escritores, correcto. Pero el autor de la Biblia
Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Dice ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es literalmente el soplo, el respiro de Dios. Todo viene de Dios, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es palabra de Dios. No es que alguna parte contiene la Biblia, no, es la palabra de Dios. Una vez iba pasando por la calle y le dije a un señor evangelizando, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y él me dijo, no, contiene la palabra de Dios. Diga, ¿a qué se refiere? ¿Que está escrita, o sea, es un libro, pero tiene la Biblia? No. Es que no todo es la palabra de Dios. Alguna parte sí es y alguna parte no es. Pero no, la Biblia completamente, toda la Escritura, desde el principio al fin, es palabra de Dios. Es un libro sobrenatural, como hemos dicho. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. No es igual como los escritos de los escritos terrenales, como los escritores famosos que escribieron como Romeo y Julieta, Shakespeare o otros libros escritos famosos, poesías. No se compara. Ese es un libro que viene directamente de Dios. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Aquellos hombres, Dios los movió, los usó, los inspiró para que se registraran la Biblia. Dice que ellos no escribieron su propia voluntad, sino que era la voluntad de Dios. Todo lo que fue escrito aquí, fue escrito, Dios lo usó a hombres, a 40 hombres, un lapso de 1600 años, a escribir un libro perfecto y completo, donde no tiene contradicción. Hay gente que siempre dice, la Biblia tiene contradicciones. Yo siempre le he dicho, pues muéstrame nada más una. Con todo respeto. Y me dice, pues es que ahorita no sé, o miré, o escuché, pero la Biblia no tiene contradicciones. O hay partes que parece que se contradicen, pero se tiene que ver el contexto y la Biblia misma se explica. Vaya conmigo a Hebreos 4:12, donde nos enseña que la Biblia es eficaz, está viva la Biblia. No hay libro como este libro. El nuevo cristiano se le debe enseñar, mira, tú necesitas la Biblia. Lo que más necesita un cristiano es la palabra de Dios. En cuanto se convierte al Señor, debe meterse en la Biblia. Así como aquellos hombres toman el consejo de Donald Trump y toman el consejo de aquellos hombres, dice, pues yo quiero prosperar. Mire, tome el consejo de la Biblia. La Biblia es el mejor libro que existe, le va a ayudar. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Está viva. Y es eficaz, es poderosa y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando aquellos alguaciles fueron enviados a arrestar a Jesucristo, volvieron sin él y dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Nunca hemos hablado a un hombre hablar así. Esas palabras son profundas, son tremendas, son palabras de vida eterna. Había un predicador que le llamaban el Tornado Bautista, y él fue a predicar y predicaba en un árbol y la gente se acercaba. Se llamaba Shubal Stearns. Y un día se acercó un hombre y le dijo, y tenía unas piedras en sus manos. Dice, en cuanto empieza a predicar, le voy a meter unas piedras. Pero se tuvo las piedras todo el servicio, todo el culto. Nunca se las arrojó. Sino más bien cuando terminó se convirtió al Señor. Y le preguntaban, ¿por qué te convertiste? Nunca hemos escuchado tales palabras. ¿Cuáles palabras? La Biblia. Yo he sido parte de la iglesia anglicana por muchos años. Se nos daban muchos discursos, pero nunca se nos enseñó la Biblia. Se convirtió en su cuñado de él, imagínense. ¿Por qué? Porque la Biblia es viva. La Biblia transforma nuestras vidas. Mira, hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. ¿Sabe qué debe hacer? Denle la Biblia de todos modos. Una vez, hermano Richard y yo estábamos evangelizando y llegamos a un árabe, un islámico, y decía, yo no creo en ese libro que tienen ustedes. Ustedes creen en que María es Dios y creen que Espíritu Santo y tenía un montón de falsa información de nosotros. Pero le empezamos a dar Biblia y me decía, ¿dónde agarraste estas palabras? De aquí. Y decía, what is that book? ¿Te acuerdas? What book? ¿Qué es ese libro? Es la Biblia. ¿Nunca había escuchado palabras así? Pues no. Has escuchado de oídas, pero tú personalmente no has conocido la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Por eso métase en la Biblia. Usted que habla mal hablado, Dios le va a quitar el mal hablado. Usted que es preocupón, Dios le va a quitar lo preocupón. Usted que es con un genio enojón, Dios le va a quitar eso. ¿Por qué? Porque es un libro vivo. Usted que es holgazán, Dios le va a ayudar a ser trabajador. Usted que le hace falta amor, Dios le va a dar amor, le va a dar compasión.
Es un libro sobrenatural porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. ¿Por qué por qué necesita toda la palabra de la boca de Dios? Regresemos a Mateo 4:4. Dice Jesucristo de nuevo en este pasaje, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de nuevo dice, de la boca ¿de quién? Es palabra de Dios, es nuestra autoridad. Dios es nuestra autoridad, es palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Dice el versículo 13, de esta manera, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice, cuando yo vine a ustedes y les declaré la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino que tenía una autoridad. La palabra es de Dios, es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted y yo podemos opinar o lo que dice la Biblia? Esta palabra se la hago siempre a mucha gente cuando evangelizamos, porque todos tenemos una idea y tenemos nuestras nociones, pero la pregunta es, ¿qué es lo que puede importar más? ¿Lo que usted y yo opinemos o lo que Dios dice? ¿La autoridad nuestra o la autoridad de Dios? ¿Ahí usted ha escuchado el dicho, alguien cuando dice, ¿quién dijo? Mandan a un hijo a decirle a otro, ¿y quién dijo? Cuando mandamos a nuestras hijas a que le diga a otra hija, no les gusta. Porque dicen, tú no vas a decir a mí qué hacer. ¿Quién dijo? Who said? Who said I gotta do that? ¿Quién dijo que yo tengo que hacer eso? Pero ahora me acuerdo, mandamos a Lidia a decirle a las hermanas que guarden silencio. Y ella va, ¡cállense! Y todas se quedan viendo, ¿y tú quién eres para decirme que me calle? Y se armó otro asunto ahí. Porque dice, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad vienes? Y una vez mi esposa mandó a Lidia otra vez a mandarle. Y dijo, mami me dijo a mí que te diga a tú que hagas esto, que hagas aquello. Y muchas veces cuando se predica la Biblia, los hombres dicen, ¿y quién es usted para decirme? ¿Por qué debo vivir mi vida así? Dijo uno, yo no voy a la iglesia porque no me gusta que me digan cómo vivir mi vida. Es que la autoridad viene de Dios. No es autoridad de un hombre. Por eso Pablo dijo, yo doy gracias que ustedes cuando recibieron la palabra, no la recibieron como que si fuera autoridad de un hombre, sino de Dios mismo. Y el nuevo cristiano debe saber que él debe conocer la Biblia porque es su autoridad. Note lo que dice Juan 17:17. Juan 17:17. Dice versículo 17 así. Santifícalos en tu verdad. Y la frase es, tu palabra es ¿qué? O sea, la palabra de Dios es verdad, es la verdad. Todo lo demás puede ser opinión. La Biblia dice, sea Dios veraz, ¿y qué? Y todo hombre mentiroso. Me han preguntado a veces a mí, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Eres cristiano porque te inculcaron eso? No. ¿Por qué eres cristiano? Porque quiero conocer la verdad. ¿Por qué tú no eres parte de este grupo? Porque yo quiero conocer la verdad. Si usted conoce la verdad, usted va a entender, esa es la autoridad. Porque lo que no es verdad, entonces es mentira. O es simplemente opinión de un hombre. Por eso tenemos que meternos a lo que la Biblia dice, porque es nuestra autoridad y es verdad. En Deuteronomio 12:32, Dios dijo esto, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Todo lo que yo te mando. Vaya conmigo a Hechos 20, versículo 27. Ahí Pablo dice que la Biblia es como el consejo de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, la dirección de Dios, es el propósito de Dios, es nuestra autoridad. Dice Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La Biblia es el consejo de Dios, es la voluntad de Dios, es la dirección de Dios, es el propósito de Dios. Por eso el creyente, el cristiano, debe leer la Biblia, debe conocer la palabra de Dios. El creyente necesita toda palabra de la boca de Dios porque es la palabra de Dios y porque es su autoridad, pero también porque es su alimento espiritual. Regresemos ahí a Mateo 4, versículo 4. Es el alimento del creyente.
Dice de nuevo, respondiendo le dijo, escrito está, no solo, ¿de qué dice ahí? De pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy a menudo la palabra de Dios es comparado a un alimento, a comida. Y uno debe alimentarse para ser fuerte, para crecer. Usted ve una recién nacida, ahorita por ejemplo en nuestro hogar hay una recién nacida, le gusta comer y comer y comer. Es todo lo que hace, comer, dormir y comer. Después se levanta y come un rato, se queda despierta y se duerme otro rato. Y después quiere comer. Y está creciendo, crece y crece. Necesita comer, si no come, no va a crecer, no se va a fortalecer, se puede morir, necesita comer. Y el cristiano que no come su alimento espiritual se va a enflaquecer, va a ser raquítico espiritualmente, va a ser débil, no va a poder luchar contra las batallas de Satanás, no va a poder seguir hacia adelante. Yo escuché la historia de unos soldados allá en el área de Vietnam, en aquellos tiempos. Habían soldados americanos peleando en la guerra y cuando eran capturados los encerraban, pero los locales del lugar hacían de ellos algún entretenimiento y los hacían pelear unos con otros. Y se daban cuenta que el encargado siempre ganaba. Él escogía a ese soldado y apostaba para él y ganaba las peleas a la persona a quien él apostaba. Finalmente se dieron cuenta de su secreto. Cuando él determinaba que iba a pelear, por ejemplo, este muchacho con otro muchacho, y decía, le voy a dar comida a este y a este no le voy a dar comida. Lo alimentaba bien, le daba pollo, le daba arroz, le daba pan, le daba mucha agua, y a este lo tenía apenas comiendo poquito. Entonces, cuando venía el tiempo de la pelea, este estaba fortalecido, estaba fuerte, y este estaba bien débil. Y así es para muchos la vida cristiana, que estamos fortaleciendo nuestra carne, y por eso cuando peleamos no podemos contra la carne, no podemos luchar. La Biblia es nuestro alimento espiritual para poder fortalecernos. Pastor, no puedo dejar mi vicio, ¿has alimentado tu espíritu? Pastor, no puedo dejar de hacer esto, aquello, aquel pecado que tengo, ¿ha alimentado su espíritu? ¿O está alimentando su carne? Está alimentando su carne con todas las cosas sucias que vemos en la televisión, con las groserías, con las malas amistades. No podemos vivir esta vida en victoria porque somos débiles espiritualmente, porque no estamos alimentando el espíritu. Ven por acá, hermano Slater, ¿me puedes ayudar, por favor? Hermano Miguel también, por favor. Vamos a suponer que él es un cristiano, apenas está caminando. Ahora, ¿quién cree que él es fuerte? ¿Él es fuerte? Vamos a ver. No, mira. ¿Qué? Vamos a suponer que él es la carne. No, quédate aquí un rato. Tú ven para acá, tú eres la carne. ¿Okay? ¿Quién es más fuerte? ¿Es más fuerte que tú? Sí, ¿verdad? Tú lo aceptas, ¿verdad? No te agüitas. ¿Okay? Si ellos dos se pusieran a luchar, pónganse las manos así como que se van a empujar nada más. Put your hands like this on him. Así. Así ahora tú en él también. Ahora empújense, a ver. Tú para allá y él para allá. Empújese. Tú para allá, hermano. Come on, Carlos. Okay. No puede. Ok, ya. Okay. Está más chiquito, ¿verdad? Está débil. Él es fuerte para uno de 8 años, no me lo entienda. Pero si se compara a otro más grande, pues no puede. Carlos le ganó. ¿Tú puedes contra Carlos? No. Pero si empieza a alimentarse, come su espinaca, empieza a fortalecerse. Y ahora viene, mira, ven para acá. Ahora sí, vamos a ver si puedes. Ahora sí, van otra vez. Vas a ver. No puede. Ni lo mueve. Yo estoy seguro que si Dios le ayuda también no puedo. No podemos. Entonces, mira, tiene que comer, alimentarse, llenarse de las cosas espirituales para que cuando venga la batalla, pues si se enfrenta, mira, a con un hermano como él, ay, pastor, me agarró y yo no puedo. Pues no puede. Pero con este que está fortalecido con alimento espiritual, no va a poder la prueba contra él. Él va a superar la prueba. Él va a superar el pecado. Él va a superar cualquier cosa que venga hacia él porque él está fuerte. Vaya conmigo, por favor, ahí a Hebreos 5. Gracias, hermano. 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12. Mientras te vaya, le voy a leer lo que dice 1 Pedro 2, 2. Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Y uno tiene que crecer con la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Pero conforme usted va creciendo, usted necesita alimentarse con alimento sólido, algo más fuerte. Dice Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí dice que hay dos tipos de personas. Los que comen alimento sólido y los que comen todavía lechita.
Los que comen lechitas porque no tienen dientes para masticar. Entonces son unos ¿qué? Unos bebés se les da Gerber, comida molida, porque no pueden masticar. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es que dice ahí? Note que dice la Biblia que el niño es inexperto, no conoce la Biblia. ¿Por qué no la conoce? Porque no la lee, porque no está en ella. Y Dios le dice, eres un niño. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y el mal. Mire, cuando usted, hablando espiritualmente, conoce la palabra de Dios, usted es fuerte espiritualmente, usted es como un maestro que enseña a otro, pero mire, lo principal es que usted sabe discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. El niño no sabe, el niño siempre pregunta esto, ¿qué tiene de malo? La Biblia nos enseña claramente, apartaos, salid en medio de ellos, no tener amistad con la gente que no es creyente, pero dice la gente que según bien noble, ¿qué tiene de malo, pastor? Que me junte con mis primos, que me ande con mis amigos. ¿Qué tiene de malo, pastor? ¿Sabe por qué no entiende? ¿Por qué no puede discernir? Porque no conoce la Biblia. Porque no se ha metido en la palabra de Dios y no sabe discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Por eso es débil cuando viene en cuanto a las luchas espirituales. Dice la Biblia, por eso desead como recién nacidos la leche espiritual, comerla, desearla, amar la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted se alimenta todos los días espiritualmente? Físicamente se nos nota, ¿verdad? Pero ¿qué tal espiritualmente? ¿Cuántas comidas al día preparamos? 3, 2 a 3, algunos 5. Sin hablar de las botanas de aquí a allá. Pasamos a la gasolinería y salimos con un panecito. Y está bien, nos fortalecemos, tenemos un privilegio de estar en un país donde es abundante la comida. Pero también tenemos una abundancia de palabra de Dios. Tenemos la Biblia en libro, en forma digital, en audio. Los cieguitos tienen Biblia para braille. Ayer una señora nos quiso regalar una Biblia grandota que tenía letras así grandes. Una señora ya grande dice, yo tengo una copia, ¿la quieren? Dije, no la ocupamos. Tal vez a otra persona se lo puede dar. Pero tenemos la Biblia hoy a morir en todos lugares. Inglés, español, $1 cuesta en la 99 cent store. ¿Por qué no nos alimentamos? Usted debe alimentarse, necesita. Si no, se va a enfriar en las cosas de Dios. Para muchos cristianos a veces se convierte en una rutina. Y se convierte en rutina porque no se han alimentado en las cosas de Dios. Hace años me acuerdo cuando mi papá nos iba a llevar a mi hermano al servicio de jóvenes en nuestra iglesia. Yo le iba acompañando y se descompuso la camioneta. Se descompuso la camioneta como a unas 13 millas de nuestra casa. Y tuvimos que volver a casa. Mi papá no tenía dinero para una grúa. Entonces, a empujar. Era una camioneta Ranger 71. Estamos hablando de aquellas camionetas pesadas. Yo me acuerdo empujar por 1 hora y media empujar. Ya cuando llegamos, el último empujón era para subir la subidita. Y cuando subió arriba, yo estaba allá, puse el freno y le puse en la primera velocidad. Tenía 11 años. El que hizo la mayoría del trabajo fue mi papá. Y yo me acuerdo cuando él, después de empujar, nada más se tiró al suelo. Y me acuerdo verlo ahí como por 1 hora sin moverse. Estaba tan cansado. Y ya se murió mi papá, dijo. ¿Por qué estaba cansado? Porque él hizo un trabajo en sus propias fuerzas que se debe hacer con una máquina. Nadie anda empujando camionetas en la calle por 13 millas. Y muchos cristianos así son, que están empujando y empujando su vida cristiana y se están cansando y finalmente llega un punto y dice, ya no aguanto esta vida cristiana. Es muy dura, es muy difícil, es muy pesada. ¿Sabe por qué? Porque no está alimentándose espiritualmente. Porque usted puede venir en cuerpo, pero si su corazón no está alimentado, su espíritu, por eso se va a cansar, usted es débil. Un cristiano nuevo debe saber que debe fortalecerse en las cosas de Dios. Debe comer la comida espiritual. El creyente necesita toda palabra de la boca de Dios. En segundo lugar, ¿qué hará la Biblia para mí? ¿Qué hará la Biblia para mí? ¿Qué beneficio tengo, pastor, si yo leo la Biblia? La Biblia dice que es viva y eficaz, como vimos, ¿verdad? Si usted se mete en la Biblia hará grandes cosas para su vida. Vaya conmigo primero de Juan 5:13. Le va a dar primeramente seguridad de su salvación. Le va a dar seguridad de su salvación.
Hay mucha gente que se llama cristianos hoy en día, pero no tiene una seguridad de que son salvos. Dicen, pues yo estoy tratando, ojalá Dios tenga misericordia, si me arrepiento de mis pecados, o si me alejo, o si permanezco, o si persevero, o si guardo, o si lucho, o si venzo. Pero mire, todo eso no está en la Biblia. Todo eso tiene sentido, pero no es lo que la Biblia dice. Primera de Juan dice así, versículo 13, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vaya conmigo a Juan 5:39. Juan 5:39. Pablo dijo, mas yo sé en quién he creído, y estoy seguro que Él guardará mi depósito. ¿Para qué? Hasta aquel día. Juan 5:39 dice de esta manera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que en la Biblia se nos declara la salvación tal y tan sencilla de esta manera. Jesucristo, siendo Dios mismo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, se entregó por nosotros, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó para pagar por nuestros pecados. Y Él dice, yo resucité para darte una vida eterna. Lo único que espera Dios de nosotros es que confiemos en Él, depositemos nuestra fe y confianza que Él es el único Salvador. Si usted cree en el Señor, la Biblia le promete vida eterna. Es así de sencillo. Pero conforme usted lee más la palabra de Dios, y usted lee por Mateo, y va por Juan, y va por Romanos, y va por Gálatas, y va por Efesios y Colosenses, se da cuenta, yo pensaba que era por mi propio mérito, pero la Biblia claramente nos enseña que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y usted puede por las Escrituras que dice que la ley no fue dada para justificarnos, la ley a nadie salva. La Biblia nos enseña que los mandamientos son para darnos a conocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Amén. Conforme usted lee más la palabra de Dios, su seguridad se empieza a fortalecer más. La Biblia nos llama hijos adoptados. Somos adoptados por Dios. Cuando un niño es adoptado, recibe todos los privilegios y beneficios. Así le dice el juez, mire señor, cuando usted lleve a este niño, el niño ahora tiene su apellido y va a llevar todos los beneficios de un hijo. La herencia que usted deje es para él, todo es para él, él ya es su hijo legalmente. Y así nos dijo Dios que usted y yo somos sus hijos y nunca nos va a destituir. Y cuando el niño que es adoptado llega a su nuevo hogar, para él todo es algo raro. Llega a una casa rara, el papá le dice, este es tu cuarto, esta es tu habitación, aquí está tu cama, esta es tu ropa, pero el niño le falta confianza, no tiene confianza. Pero conforme pasa el tiempo, pasan el tiempo en pláticas y conocerse. He visto algunos documentales de cómo adoptan a un niño y el niño primero está llorando, llore y llore con el extraño, pero conforme pasa el tiempo empieza hasta a llamarle papá y abrazarlo y decirle te amo. Y muchos de nosotros nos hace falta tener esa cercanía con Dios porque Él nos adoptó. ¿Y cómo vamos a sentir que somos hijos? Leyendo la Biblia. Nos da una seguridad de salvación. Vaya conmigo Romanos 10:7. ¿Qué hará la Biblia para mí? Nos hace crecer la fe. Hace crecer nuestra fe. Dice Romanos 10:17. ¿Le hace falta la fe a usted? ¿Es incrédulo o incrédula? ¿Duda de las promesas de Dios? Le hace falta creer. Porque es que hay gente que vive confiada y otra gente vive desconfiada. Dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? Por la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le dé fe, usted puede orar por fe, sí, pero si usted quiere que Dios le aumente la fe de una manera drástica, lea la Biblia. La Biblia le va a aumentar la fe. En Mateo 17:20, Jesús dijo así, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, cuando uno tiene fe, uno puede llegar a Dios y tiene confianza de pedirle y hacer, y vivir una vida en victoria, pero hace falta que conozcamos la Biblia para tener fe. Vaya conmigo a Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Ahí le dará confianza en Dios. Si usted lee la Biblia, usted va a confiar en Dios. Dice así, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, ¿qué dice ahí? ¿Ah, qué? Confiado.
Está diciendo que cuando uno confía en Dios, entonces Dios nos va a guardar una perfecta paz. Déjale una pregunta, ¿le hace falta paz a usted? Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a conocer el poder de Dios, va a conocer las promesas de Dios, va a saber que Dios le puede ayudar. Vaya conmigo a Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Yo le diría al nuevo creyente, ¿has recibido malas noticias? Sí. ¿Cómo reaccionaste? Pues me dolió, me asusté. Cuando uno está en la palabra de Dios, Dios nos da una paz. Note lo que dice el versículo 7. No tendrá, ¿qué dice ahí? Temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Las malas noticias siempre van a venir. La diferencia es cómo vamos a reaccionar hacia ellas. Si usted está en la palabra de Dios, usted va a tener confianza y no va a tener temor. No va a haber temor en su vida porque usted está confiando, su corazón está firme. ¿Qué hará la Biblia para mí? Le dará seguridad, le hará crecer su fe, pero también le va a dirigir su vida. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos dirige. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? La Biblia le va a dar las respuestas a todo. La Biblia me responde a todo, pastor, a todo. Ahora, no le va a dar específicamente, este trabajo no lo tome, no va a aparecer ahí. Pero va a haber principios que le van a guiar. Este trabajo no le conviene. ¿Por qué? Porque le va a afectar su vida personal, le va a afectar a su familia, le va a afectar a asistir a la iglesia, le va a afectar a evangelizar. Y usted va a saber, pues yo no puedo tomar este trabajo. Dios mismo le va a dirigir con su palabra. Otro dice Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no, ¿qué dice? No resbalarán. Si usted quiere evitar resbalar en las cosas espirituales o regresar a sus caminos antiguos, lo que usted debe hacer es meterse en la palabra de Dios. Meterse en la Biblia, va a dirigir su vida. Vaya conmigo a Juan 15, 7. La Biblia le va a ayudar a contestar sus oraciones, sus peticiones. Juan 15, 7 dice así, de esta manera. Hay muchos beneficios, le estoy mostrando varios beneficios. ¿Por qué no orar? ¿Por qué no leer la Biblia? Disculpe. Hay muchos beneficios en leer la Biblia y uno de ellos es que Dios le va a ayudar a ver sus peticiones contestadas. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, pedid todo lo que os queráis y yo os será hecho. Si usted conoce la Biblia y guarda lo que Dios dice, cuando usted le pida a Dios, ¿qué es lo que Dios promete hacer? Contestar su petición, darle lo que usted quiera. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas. Bien feliz el que lee la Biblia. Hay muchos cristianos que les hace falta el gozo. No son felices, no tienen el gozo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Miren, muchos cristianos están esperando que les venga un mejor trabajo, un mejor carro, una circunstancia mejor. Pero mire, esas cosas vienen y aún no están contentos. Esas cosas vienen y aún permanecemos en nuestra tristeza, nuestra preocupación. ¿Sabe qué le va a dar gozo? La palabra de Dios. Cuando usted ve a un gozoso en el Señor, es porque está leyendo la Biblia. Si en verdad uno tiene gozo es porque está metido en la palabra de Dios. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría, mire, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué gozo es poder entender la Biblia. Y le puedo dar más pasajes a tener gozo por leer la Biblia, pero vaya conmigo a Salmo 119:50. Salmo 119:50. Lo que yo hago cuando vienen momentos de tristeza, yo trato de no decirle a mi esposa nada. Y a veces ella me puede notar, cuando estoy serio, me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te digo, hermano? Que no tengo nada. No tengo nada, no te preocupes. ¿No te desahogas con tu esposa, pastor? No. ¿Para qué? No quiero que ella después se lleve las cargas mías. Después ella también se desanime. No. ¿Qué haces, pastor? Dice el versículo 50.
Ella, hablando de la ley de Dios, ella es mi consuelo. ¿En qué? En mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando usted se encuentre en tiempos de tristeza, usted lea la Biblia. Vaya a la palabra de Dios. ¿Qué leo, pastor? Lea los Salmos. Este libro es tremendo, escrito por un hombre que sufrió mucho. El rey David por casi 30 años estuvo huyendo y escondido de su amo que lo buscaba a Saúl para matarlo. Encerrado muchas veces en cuevas, lejos de su hogar y su familia, enfrentando peligros cada día. Y usted puede leer el corazón de un hombre dolido en problemas. Y uno puede entonces relacionarse, pues yo también estoy pasando por problemas. Hay gente que está atrás de mí, hay gente que me ha traicionado. En una ocasión dice que él sentía dolor porque una persona, un amigo íntimo lo traicionó. Y todos nosotros podemos tal vez sentir esto. Cuando usted se ponga triste, no empiece nada más a hacer una fiesta de lágrimas. Mejor vaya a la Biblia. Vaya a la palabra de Dios y dígale, Señor, muéstrame por qué me está sucediendo esto, por qué estoy atravesando por esto. Señor, dame consuelo en tu palabra. Yo le aseguro, mire, es una promesa que Dios nos da y le puedo decir por experiencia que Dios quita el dolor, Dios consuela, Dios da gozo, Dios da paz, pero usted tiene que venir a la palabra de Dios. Un nuevo cristiano necesita aprender esto. Y un cristiano que ya tiene mucho tiempo, si está viviendo en el piso, es tal vez porque no está en la palabra de Dios. Le va a dar mucha paz, dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice Salmo 119, 165. ¿Qué hará la Biblia para mí? Maravillas. ¿Qué debo hacer entonces con mi Biblia, pastor? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya le dije, en primer lugar, tiene que leerla, ¿correcto? Tiene que leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo debo leer la Biblia, pastor? ¿Cuánto tiempo usted pasa con sus seres queridos? Cuando veo a los muchachos que son novios. Bueno, Josh, ¿cuánto tiempo pasas tú cuando vas con la hermana? ¿Mande? O más tiempo que puedas. Hay algunos casados que tienen lo menos tiempo que pueda ya. Mi suegro me decía, tú puedes llamarle cuando no era mi suegro, a Esther, pero que no pase después de las 10. Entonces yo estaba ahí puntual unas 2 horas antes, 3 horas. La regla era, no digo cuánto tiempo, la regla era nada más hasta esta hora ya no. Y a veces he tenido fricción también en mi hogar, porque decían, ¿qué estás haciendo? Es noche familiar. Pero es que quiero hablar con ella. No, hoy es noche familiar. Y se acababa la noche familiar a las 8:30, y voy llamándole, nada más me tocaba 1 hora y media, o a veces nos daba más media hora. Contestaba y yo escuchaba las lágrimas salir. ¿Por qué? Porque usted ama y quiere pasar tiempo, o cuando tenemos amigos. Cuando viene un amigo queremos pasar tiempo con él. Ya se tiene que ir el amigo. Así debemos tomar la Biblia. Porque ¿cuánto dura un episodio en la televisión? ¿Cuánto dura? Depende, media hora, una serie tiene media hora, otra tiene 1 hora. Y hay quienes no se pierden un capítulo de lo que están viendo. Y a veces algo pasa, se pierde el tiempo. Vino una tía de México y pues estábamos en la casa y este día fue nada más para relajarnos. Hay que mirar algo y miramos una serie en Netflix. Y se terminó el primer episodio. No, hay que ver qué pasa. Seguimos el siguiente episodio. ¿Se acabó ese episodio? ¿O qué le apagamos de tía? No, es que ya me dejaron picada. ¿Qué quiero hacer? Y así nos pasa. ¿Por qué no nos podemos quedar picados así con la Biblia? Ya leí Salmo 119. ¿Qué pasa en Salmo 120? Ya mire que David tuvo que oír. ¿Qué va a pasar con David? Quiero ver la siguiente parte. Pero a muchos se les hace una pesadilla leer la Biblia. Ya leyeron la Biblia. Ya leí el capítulo. Ay, Señor, gracias. No, voy a leer la Biblia para dormir. No. Usted debe leer la Biblia como que esté leyendo algo que le interesa. Que usted se pierda el tiempo, que pierda el sentido del tiempo. Para que usted pueda entonces llenarse de gozo, de paz, alegría. Debe conocer la Biblia. La ley dice que los de Tesalónica escudriñaban cada día, todos los días. Usted debe leer la Biblia todos los días, sin que pase un solo día. Todos los días debe leer la palabra de Dios. Debe conocer la Biblia, debe leerla. Si yo le daría a usted, a un nuevo creyente, una meta, yo le diría que usted leyera por lo menos, empezando, unos 10, 15 minutos al día.
porque se le va a hacer pesado esta nueva rutina. Tiene que dejar algunas cosas, apagar el televisor por un momento, cerrar la computadora, dejar el teléfono por un lado. Traten de leer la Biblia en su teléfono porque vienen muchos anuncios ahí. Está leyendo y ay, me mandaron un mensaje. O algo sucede, ¿no? Pero trate mejor ir a lo antiguo. Aquí no hay tweets, ni mensajes, ni nada. Pero lea la Biblia. Tenemos una guía de lectura ahí atrás donde usted puede empezar a marcar lo que ha leído. Pero también debe obedecerla. Santiago 1:20 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Que Dios quiere que seamos hacedores, no solamente oidores. Sea obediente, lea la Biblia. Hágase una meta. Siempre que terminamos el año, quiero retar a la iglesia que usted lea la Biblia todos los días. Y que en un año pueda leer la Biblia de pasta a pasta. A principio de año di esta meta. ¿Quién de nosotros hemos cumplido con esa meta? Que por lo menos hemos leído la Biblia de pasta a pasta una vez. Si usted lo ha logrado, yo lo felicito. Si no lo ha hecho, empiece para que el próximo año pueda usted leer la Biblia, pueda conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Y sabe que va a llegar el punto donde no va a necesitar un maestro. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y si el Espíritu Santo es tu maestro, y la Biblia es la espada del Espíritu, es el Espíritu mismo, las palabras son Espíritu, usted va a aprender más en su casa que viniendo a la iglesia. Pastor, entonces ya no tengo que venir a la iglesia. No, tampoco dijimos eso. Debemos congregarnos para tener compañerismo, como hemos leído antes, pero usted va a aprender mucho cuando usted lee la Biblia por sí mismo. Va a poder defenderse, va a poder contestar. Yo me deleito en enseñarles, no me malentiendan. Me gusta cuando me preguntan, y pastor, ¿cuál es su opinión? Es más, he tenido amigos pastores que me hacen preguntas. Pastor, ¿y qué piensa de este pasaje? ¿O cómo lo interpreta usted? Y yo me deleito en compartir la palabra de Dios, pero para mí sería una bendición más ver lo que usted está creciendo. Nosotros nos deleitamos en criar a nuestras hijas, en alimentarlas. Pero llega el momento que ellas tienen que hacerlo por sí mismas. Ahorita tienen que alimentar a la más chiquita, tienen que tomarla y darle de comer. La más grandecita, la que tiene 2 años, está aprendiendo a comer solita. La mitad de su comida va al piso todavía. Dice que quiere más, pero ya está tu comida en el piso, levántalo ahí. Las demás empiezan a comer. Hay algunas que no comen carnes, tengo vegetarianas aquí. No les gusta la carne. Y tengo 2 que son muy carnívoras. Yo quiero que ellas empiecen a comer y a alimentarse y valerse por sí mismas y que no dependan siempre de uno. Y es lo que un pastor desea de los miembros de su iglesia, de un nuevo cristiano, es que usted aprenda a leer la Biblia, a crecer, a madurar, a poder solucionar sus propios problemas, a saber cómo confiar en Dios y cómo buscar de Dios. No malentienda, hay peticiones que yo voy a traer a usted y usted a mí. Vamos a orar juntos. Pero me refiero en las cosas, en el mayor caso de la vida, cosas sencillas. Lea la Biblia. Pase tiempo, si está casado, pase tiempo con su esposa. Oren juntos, si es como familia, tengan un devocional diario. Pero tenemos que meternos en la palabra de Dios. Pastor, ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? Debe conocer y obedecer la Biblia. Debe conocerla, leerla, meditar en ella, memorizarla, pasar tiempo en ella, pero también debe ponerla en obra. Vamos a hacer una oración.